Buenas noches, bienvenidos a Tiempo Después, soy Melanie Urbina. Muy buenas noches a todo el país. Mi nombre es Juan Luis Orrego y bienvenidos a Tiempo Después. Todos sabemos de sobra que en el Perú se come delicioso, pero ¿sabemos si comemos balanceado y si cubrimos nuestras necesidades nutricionales con nuestra maravillosa comida? ¿Qué comían los antiguos peruanos y cómo fueron cambiando los patrones alimenticios a partir del siglo XVI? En el programa de hoy, alimentación y nutrición en el Perú. En el programa de hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Me toca presentar a John Pricing. Él es representante de la FAO en el Perú. Bienvenido, John. Gracias y buenas noches, Melania. ¿Qué tal? Y esta noche también nos acompaña el doctor Manuel Peña. Él es asesor senior de la Organización Mundial de la Salud. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Excelente estar con ustedes. Gracias por venir. Bueno, no sé quién quiera responder la primera pregunta, pero ¿cómo se alimentaban los antiguos peruanos? ¿Cómo era la alimentación en el antiguo Perú? Bueno, por lo menos a nivel de la sierra, sabemos de que ellos alimentaban de los granos que conocemos hoy en día como la quinoa, kiwicha, cañimua, y también cuy y la carne de los camélidos. Y también tenían frutas y verduras de la zona y finalmente... ¿Tubérculos también? Tubérculos, gracias, muchas gracias, claro que sí. La papa y los 5 a 4 mil variedades de papa que reconocen a nivel mundial hoy en día, todos venían de acá, de la parte andina, digamos, de América del Sur. Entonces, de esos productos y maíz, sin olvidar, y finalmente con treques con la selva y la costa tenían también peces. Eso era una dieta bastante bien balanceada, ¿verdad? Ah, era justo lo que iba a preguntar. ¿Era una comida balanceada? Yo creo que sí, pero de repente el compañero Manuel, que es el experto más en la nutrición, podría opinar. Doctor, Sí. ¿los antiguos peruanos comían balanceadamente? Sí, yo creo que sí, que realmente había una combinación, como muy bien señala John, de cereales que aportan mucha energía, pero eran cereales carbohidratos complejos, que son mucho más beneficiosos para la salud que digamos que lo simple, como es el azúcar o azúcares. ¿Y cuál es la diferencia en el cuerpo de un carbohidrato complejo y uno simple? Mira, cuando uno come azúcar, dispara la insulina de manera inmediata. Y la insulina es una hormona que deposita grasa, además que genera cambios muy bruscos, mientras que cuando comes carbohidrato complejo, la proporción de azúcar que se incorpora a la sangre es lenta y progresiva, sin crear ese estrés o caos metabólico. Pero además de eso, como señalaba John, había una cantidad de frutas espectaculares, incluso Perú, el camu camu, hay muchas frutas y oleaginosas que son importantes, el tarwi, que es una leguminosa que tiene una concentración de nutrientes muy buena, los tubérculos, como se señalaba, se puede agregar la mashua y lo que es la oca, que son ricas en fibras, ricas en nutrientes, en vitaminas y minerales, y además el tema, como señaló también él, de los cárnicos. La pota es digamos, un marisco espectacularmente Delicioso. nutritivo. Por un lado, además de los peces propios, la trucha en los lagos, lo que es el agua dulce, también tenía. Y el cuy. El cuy es un roedor con una alta concentración de micronutrientes, calcio, hierro, zinc y cobre, que además de la concentración de proteínas es formidable. Y además yo subrayaría que los incas fueron los precursores de muchos procesos tecnológicos importantes, como es la liofilización, el chuño, Sí. o como es el tema del charqui, que muchas culturas salaban Secar, para claro, la secar las preservación. carnes. Ahora, el pan entre comillas, del Perú antiguo era el maíz, ¿no? El maíz fue sustituido por el trigo, pero también hay otro alimento que es muy importante, que es la papa y todas las variedades de papa. Ahora, es interesante porque el hombre andino, para llegar a esta alimentación, digamos, balanceada y sana, tuvo que experimentar durante muchos siglos en los Andes, porque es una geografía bastante difícil.
Y no solamente son los andenes, sino el famoso control de los pisos ecológicos, es decir, saber qué productos se pueden cultivar en tal altitud con determinado microclima. Por eso es que el Perú es tan rico y complejo por la geografía y los climas, ¿no? Así es, justamente dicen que Perú tenía la primera estación experimental de agricultura en el mundo, por esos mismos experimentos que hacían en aquel entonces. Entonces la producción variaba y era quizás la protección mayor que tenían y que nosotros podemos pensar para el futuro en cuanto de los cambios climáticos, porque en estas épocas también tenían sus friajes y inundaciones y sequías, pero usando varios pisos ecológicos pudieron protegerse y tener una protección más amplia por la distribución que y esa es la razón por la cual, por ejemplo, tenemos, o había incluso desde la época del Tahuantinsuyo, varios tipos de maíz, porque el color, el tamaño, la textura del maíz tiene que ver con el piso ecológico, así con los tubérculos, con las papas. Las papas no son iguales, por ejemplo, en una zona interandina, en la zona quechua, por ejemplo, como más abajo o a mayor altitud. O sea, esa es la complejidad y la riqueza. Y también se sabe, por ejemplo, que los ayllus, por ejemplo, podían haber ayllus que estaban en el altiplano, por ejemplo en el Collao, pero mandaban mitimaes o colonos a los distintos pisos ecológicos para producir otros productos y complementar la economía. Es decir, los collas, por ejemplo, que estaban en el altiplano, podían tener gente en la costa que sacaba pescados y sacaba mariscos y así complementaban su economía. Eso es lo interesante, ¿no? ¿Y de qué manera cocinaban sus alimentos? Porque también es importante cómo se cocina el alimento, ¿no? También se puede perder las propiedades nutricionales a la hora de cocinarlo. ¿Se sabe de qué manera se cocinaba? Pues es una buena pregunta para Manuel. Yo realmente, bueno, primero hay muchos alimentos que se comían crudos, por ejemplo. Que es lo ideal, ¿no? Que es lo ideal. El ceviche, que es bueno, ya el ceviche es producto de un sincretismo culinario, se van agregando condimentos, pero la visión del ceviche, claro, siempre que se mantengan adecuados la inocuidad de los alimentos. El procesamiento no vaya a ser que uno comiendo nutritivo vaya a recibir una bacteria, cualquier microbio, algún contaminante que entonces genere enfermedad. Pero ahí está prácticamente los nutrientes vírgenes. La vitamina C se destruye a los 40 grados centígrados. Si yo cocino, digamos, por ahí había una madre muy preocupada que le decía, voy a hervirle el jugo de naranja a mi hija para que no tenga contaminación, y le destruyó toda la vitamina C, o sea que lo que tomaba era un cementerio de nutrientes. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso era uno de los elementos, y se comía mucha fruta cruda, a juzgar por lo que he podido leer. Ahora, hay un tema que estábamos conversando antes del programa que tiene que ver con la leche. ¿Cómo era la alimentación sobre la base de los lácteos en el Perú antiguo? Muy interesante esa pregunta. Todos los mamíferos, todos, sin excepción, vienen programados para tomar leche o alimentarse de leche en la primera etapa de la vida. Desde, digamos, y el ser humano obviamente viene programado para tener una lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses, y después, los primeros 4 años, tienen todavía la capacidad digestiva. ¿Qué pasa? Que nosotros seguimos tomando leche porque, como seguimos tomándola, forzamos al organismo para que no pierda las sustancias que son necesarias para digerirla. Pero por ahí hay muchas personas que cuando toman leche dicen, yo me distiendo, tengo gases, tengo hasta diarrea. O sea, eso la es intolerancia, la famosa intolerancia a la lactosa, que no es una enfermedad, es una expresión natural de los mamíferos. Lo que hacían los andinos, por lo que he podido leer, es que tomaban leche hasta los 4 o 5 años. A partir de ahí... La leche materna. Pero la leche de la madre. leche materna porque no la hay... leche de su especie. Claro. Y entonces, ¿qué ocurre? Que era una leche que ayudaba mucho a la inmunología, o sea, para que estuvieran inmunes a muchas enfermedades infecciosas, porque transmitía a la madre esas virtudes desde el punto de vista de prevención de enfermedades, etcétera. Pero después, la fuente de calcio era eminentemente a través de frutas y vegetales. Esa es la razón por la cual el peruano promedio es genéticamente intolerante a la lactosa.
El ser humano No, en general, ¿no? no. No estamos hechos para tomar leche todo el tiempo. Hay una efectivamente. sobrevaloración de la leche y en realidad el calcio se puede obtener de otros Por alimentos. supuesto. Efectivamente. Incluso, por ejemplo, el queso, que es también, por supuesto, producto de la leche, no tiene tanta concentración y es más tolerado por algunas personas. El yogurt, que tiene parte de la digestión de la lactosa, se produce en la fermentación. Entonces, pero normalmente así era, o sea que el peruano es un país, sobre todo las áreas rurales y los grupos de menor nivel socioeconómico, o sea, de mayor estratificación, más pobres, tienden a tener mayor intolerancia porque no consiguen consumiendo leche de manera Claro, sistemática. lo que pasa es que cuando llega la cultura occidental, a nivel de la alimentación, llegan con mucho prestigio el tema de la leche, ¿no? Que hay que tomar leche para estar bien alimentado y hay que comer carne para estar bien alimentado. Pero, por ejemplo, en el mundo andino ya sabemos que la leche solamente era hasta el destete, ¿no? De la madre, ¿no? Y sí, se consumía carne, pero de otro tipo de ganado, como era el camélido, ¿no? Y también en otro tipo de cantidad, porque ni el camélido ni el cuy tienen los volúmenes de carne como el ganado vacuno que traen los europeos. Entonces tenemos, sí, pues, hay carne, pero no en grandes cantidades, pero por eso estamos hablando de una alimentación más balanceada, porque, por ejemplo, con el tema de los granos y el tema de los tubérculos y el tema de las frutas, ahí se complementa una alimentación, vamos a decir, balanceada, ¿no? Tenemos que irnos, perdóname, a un primer corte y justamente en el siguiente bloque hablaremos de qué pasa cuando llegan los españoles. Ya regresamos. En el programa de hoy estamos hablando de alimentación y nutrición en el Perú. Manuel, ¿qué alimentos traen los españoles? Bueno, los españoles traen una combinación de alimentos propios de la Europa de la época y también la influencia que no podemos olvidar de los 7 siglos de influencia árabe en la civilización, digamos, ibérica. Ellos traen eminentemente cambios muy bruscos, por ejemplo, en lo que es los cárnicos. Traen el ganado vacuno, traen ganado porcino, traen también una serie de condimentos propios que no eran conocidos en esta zona, salvo el ají, que es muy de América y que es uno de los más grandes e importantes, digamos, condimentos, además de la capacidad tan importante que tiene la nutrición humana por la concentración de vitamina C, etcétera. Y también traen, por ejemplo, muchas frutas que fueron propias de Europa. La manzana, la pera, las uvas son propias. Ahora, lo que los españoles traen ya a nivel genérico, aparte de los productos que usted ha mencionado, es lo que nosotros llamamos pues la dieta mediterránea. Entonces, la dieta mediterránea, entre los muchos componentes que tiene, yo creo que hay 3 fundamentales que son el trigo, ¿no? El pan de trigo. Nosotros consumimos pan de trigo. El trigo desplaza el maíz, por ejemplo, en el aspecto de la dieta. El vino desde la época de los griegos y los romanos, ¿no? Y el aceite de oliva, aparte de frutas y hortalizas, y muchas de esas hortalizas habían sido introducidas en España justamente por los árabes, como pero yo creo que lo más traumático, porque esa es la parte buena, digamos, ¿no? Esa es la parte positiva, pero todo cambio tiene sus partes traumáticas o dramáticas, y yo creo que la principal fue que no solamente los cultivos y el ganado europeo le van quitando espacio a los cultivos y al ganado tradicional andino, sino que también estos animales y estas plantas traen sus bacterias, traen sus bichos, que van a contagiar a las plantas y a los animales locales que no estaban inmunizados. Por lo tanto, hay una merma dramática de la dieta del hombre andino, que también colabora con el colapso demográfico del hombre andino, ¿no? Y eso no solamente ocurre en los Andes, sino ocurre en todo el territorio americano, desde lo que es ahora México hasta estas tierras, lo que fue
la parte, digamos, dramática o el colapso de la desestructuración, pues, de la organización andina, ¿no? Sí, efectivamente, los sistemas de producción y los mismos alimentos cambiaron. Y si en aquel entonces dependía de un sistema rígido en una manera, pero un sistema que abastecía toda la producción necesaria para lo que era el imperio incaica y también para trueque suficiente con sus vecinos. El nuevo sistema era un sistema de mano de obra más forzado, con unos productos monocultivos, por decir. Sí, sí, sí. Y todos estos remanentes de un sistema que venía desde Europa, implantado acá con mano de obra distinto y actividades distintas, trae consigo el colapso que bien menciona. Pero ese aspecto que usted mencionó de la bacteria en sí es una cosa que yo no había pensado, pero yo estaba pensando más bien en sistemas productivos, pero en su conjunto cambia radicalmente la dieta y la vida, y como este era un área netamente agrícola, eso quiere decir que casi 100% de la vida de los pobladores cambiaron. Además hay una cuestión que mucha gente no se da cuenta, que es que la organización económica en los Andes dependía de la movilidad de la población. O sea, todo el año la población se estaba moviendo justamente por el control de los pisos ecológicos. Entonces, cuando llegan los europeos, no entienden, porque allí la economía no es vertical, sino horizontal, ¿no? Porque la geografía de Europa es básicamente plana. Y además hay una cuestión: ¿cómo les voy a cobrar el tributo? ¿Cómo los voy a evangelizar si todo el año están subiendo y bajando? Entonces, cuando se establecen los pueblos y las reducciones para juntar a la población en un solo lugar, ahí, por ejemplo, se rompe en forma dramática la organización económica andina, porque se resiente el control de los pisos ecológicos, ¿no? Entonces, ese fue uno el siguiente trauma, digamos, a la organización andina. Y podríamos decir entonces que en ese momento se desbalancea nuestra nutrición y podría empezar la desnutrición, los casos de desnutrición. Y obesidad, pero por otro lado se nos olvidó mencionar que también de los españoles recibimos el azúcar de caña, que no es de Europa, es de la India, pero justamente al incorporar un alimento como el azúcar, comienzan las caries dentales, que no era una patología frecuente. O sea, antes no se comía nada muy dulce. Bueno, las frutas naturales, tenía o la miel, el azúcar la miel natural o la miel, pero lo que no había, la sacarosa, que es el azúcar de caña, que tiene el efecto además que es una caloría vacía, o sea, que te da calorías, pero no hay acompañamiento de vitaminas ni minerales como ocurre cuando uno come una fruta. La consecuencia social del azúcar fue la esclavitud. Claro. Sí. Porque la mayor parte de las plantaciones azucareras o de caña, no solamente en el Perú, sino de toda la América, en el Caribe, qué sé yo, o en Brasil, eran mano de obra esclava. O sea, el azúcar reactivó la esclavitud en el mundo, digamos, ¿no? Y América se convierte en el principal productor de azúcar para el mercado europeo. Y yo agregaría, en cuanto de la cuestión de desnutrición, eran varios factores, ¿verdad? Porque el sistema reproductivo había cambiado y los pobladores acá no eran considerados quizás como, bueno, eran parte de un proceso productivo. Entonces su nutrición en sí no era una preocupación muy grande para los que llegaban. Y la producción era lo importante, no, digamos, los seres humanos en ese proceso productivo tanto. Y entonces la dieta cambió, el sistema reproductivo cambió y el papel del ser humano dentro de un sistema había cambiado. Todo eso produjo en su tiempo una malnutrición, pero más que malnutrición por la dieta, pero como tratamiento todo el sistema productivo. Cuando hablamos hoy en día sobre los problemas de malnutrición, son un poco distintos de esa época. Pero eso, como bien ha dicho Juan Luis, era dramático y traumático los cambios que se produjo con todo el sistema y los cambios en los sistemas. Además, por ejemplo, no hay que olvidarnos también que el tema del fenómeno del niño, por ejemplo, es recurrente en la costa. Entonces había eventos, ¿no? Relativamente dramáticos vinculados al fenómeno del niño, que arruinaban cultivos, originaban hambres,
y todo eso lógicamente pues afectaba a la población. O cuando venían las famosas epidemias, o sea, las epidemias no solamente llegan en el siglo XVI, sino también lamentablemente son recurrentes hasta el siglo XVIII. Creo que la última gran epidemia en el Perú fue en 1719, 1720. A partir de ahí empieza una lenta recuperación de la población andina, pero nunca a niveles que tenía antes del siglo XVI, porque recordemos que según los cálculos más informados, el Tahuantinsuyo tenía una población de entre 6 y 9 millones de habitantes, ¿no? O sea, los cálculos más conservadores son 6 millones, los cálculos más optimistas son 9 millones. En el caso, por ejemplo, del Perú son 6 millones. Y la población se redujo dramáticamente a 1.800.000. Y no olvidar también que ha habido un cambio demográfico muy profundo, digamos. La esperanza de vida actual casi bordea los 80 años de la población peruana. Estamos hablando de una población del siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, de una esperanza de vida de 35, 38 años. O sea, y eso hace que realmente muchas de las enfermedades que aparecen ahora no había oportunidad de que se instalaran en una población cuya vida media era mucho más corta. Y eso es natural, es un fenómeno, digamos, universal, no es un problema solo del Inca. Y si tuviéramos que dar un ejemplo así más claro de la dieta, ¿cómo cambió? ¿No? Porque así nos describieron al comienzo del programa cómo comían antes, que era muy balanceado, y ahora ¿qué pasa, digamos? Por ejemplo, en cambia? los cereales, la quinoa y la kiwicha tienen una concentración de proteínas y de aminoácidos, que son las bases de la proteína, de cerca de 16%. El trigo es 4 veces menos. Eso hace que la nutrición, digamos, que se obtenía a través de los cereales, era mucho más rica en esa etapa. Segundo elemento, ¿en qué cambió? El azúcar fue decisiva para tener ese cambio, sobre todo ahora que los consumos de azúcar son altamente, o sea, se han incrementado de una manera brusca. El otro elemento, las grasas saturadas que trae el puerco, el cerdo y el ganado vacuno, es diferente a la de los auquénidos y a la del cuy, que eran alimentos autóctonos, y eso hace que también el patrón de grasa cambiara. Y los españoles me imagino que también traen la costumbre de tomar la leche de vaca. Efectivamente, ¿no? se incorpora lo de la lactancia por periodos mucho más prolongados. El uso digamos, la sal se incrementa notablemente. Tengo referencias de que se consumía relativamente poca sal en lo incaico, mientras que el español, producto de la preservación de alimentos, usaba mucho el chorizo, todos las potifarras, digamos, todo lo que eran el jamón, claro. el uso de nitritos. Aquí el charqui, que era una forma de preservar alimentos, tenía sal, pero no era lo más común. Y además para cocinar se utilizaba la manteca de chancho, pues, ¿no? O sea, el aceite para cocinar era la manteca de chancho, que yo todavía la alcancé. O sea, hasta los años 60, incluso principios de los 70, en muchas casas en Lima se consumía, se compraba en el mercado la manteca de chancho. Y nosotros sabemos pues que esa manteca, esa grasa, pues es hipersaturada y causaba enfermedades que la gente no se daba cuenta porque la medicina lógicamente no estaba tan avanzada. Entonces la gente tenía colesterol, arterioesclerosis, ¿no? Que ya las conocemos ahora, pero eran producto de ese consumo de grasas saturadas. Claro. Bueno, tenemos que irnos a un corte y en el siguiente bloque hablaremos de la desnutrición en el Perú. Ya regresamos. En el programa de hoy estamos hablando de alimentación y nutrición en el Perú. John, ¿qué niveles de desnutrición encontramos en el Perú el día de hoy? Bueno, el día de hoy tenemos alrededor de 18% de niveles de malnutrición en el país, que buen dato porque ha bajado de los 30 a los 27, a los 25, a los 23, hasta hoy día más o menos 18. Hay unos datos que no son tan alentadores sobre su distribución, pero en sí el país ha bajado sus niveles de malnutrición a niveles históricos, diría yo, hasta los tiempos, digamos, los tiempos precolombianos, por decir. ¿Y en dónde encontramos la mayor cantidad de casos de desnutrición en el Perú?
Bueno, como sabemos casi todos que las sierras donde hay mejores niveles de pobreza, eso se refleja en cuanto de malnutrición, de ingresos, de acceso a servicios, etc. Y todos ellos están combinados, digamos, para llegarnos a esta cifra que tenemos, que es más o menos 27% en la sierra andina hoy en día. ¿Y la pobreza y la desnutrición tienen algún tipo de relación, Manuel? Yo creo que la desnutrición es uno de los rostros de la pobreza, porque como muy bien señala John, los factores que determinan la nutrición de un ser humano, además de, por supuesto, tener un rol primordial, la seguridad alimentaria, el acceso a alimentos, y no solo es que haya alimentos, es que yo pueda acceder económicamente a él y que tenga la educación para procesarlo de una manera adecuada. Pero también la educación de la mujer se ha visto que es una determinante crítica. La manera en que trata, le da afecto a la familia, la forma en que realmente se incorpora socialmente el tema de la alimentación para que sea lo más práctico. El agua, la calidad del agua, el saneamiento básico. Y cuando uno enfoca estos que son llamados las causas de las causas o determinantes, es que realmente hay resultados importantes. Y como muy bien señala John, yo quería destacar que Perú es uno de los países que más ha reducido el marcador clásico, que es la baja talla, la desnutrición crónica, pero casi de 30, como él señala, que ha ido bajando gradualmente, está en 18 en un periodo relativamente corto. Y ahora tenemos esperanza porque con el concepto de inclusión social es un salto cualitativo a tener resultados cada vez mejores. El otro país que hay que destacar es Brasil, donde también enfocándolo por saneamiento, educación de la mujer, seguridad alimentaria y en cierta forma trabajo, son factores. Manuel, yo quiero que le expliques a los televidentes si es lo mismo desnutrición y malnutrición. Muy buena pregunta. Bueno, la malanutrición o malnutrición es cuando hay un desequilibrio entre las necesidades del ser humano y lo que recibe, desde el punto de vista nutricional y los factores que lo circundan. Tú puedes tener una desnutrición cuando el balance de nutrientes es negativo, o sea, yo tenía que recibir tanta cantidad de calcio y recibo menos. ¿Ya? Termino Entonces, no enfermando. depende entonces de la cantidad. O sea, estar desnutrido no significa porque has comido poco. Uno puede comer mucho y estar desnutrido. No, malnutrido. Perfecto, malnutrido. No, pero perdón, nosotros escribimos un libro que tiene que ver eso. Yo puedo tener una persona gorda, obesa, y estar desnutrida. Y tú me vas a decir, Manuel, ¿por qué? Claro, porque si un desnutrido, si esa persona solo se alimenta de energía como azúcar, carbohidratos simples, almidones, ¿dónde está el calcio, el hierro, el zinc, que son imprescindibles? Entonces, tiene exceso de grasa y tiene anemia, osteoporosis, como se ve en los grupos más pobres. Por eso, cuando trabajamos los organismos de Naciones Unidas, pensamos en la malnutrición como amplio espectro. Y casi siempre hay deficiencias nutricionales y por eso se habla más de calidad alimentaria, además de cantidades. Eso quiere decir, John, que hay en el Perú y en muchos países del mundo la malnutrición y la desnutrición no necesariamente tiene que ver con pobreza. Claro, la pobreza económica es un factor importante, pero si no hay una formación cultural, una persona con recursos puede estar desnutrida o malnutrida. Sí, claro que sí. Justamente la obesidad, que es otra cara de malnutrición, es más prevalente en los países más desarrollados, por decir. En los países donde hay más desarrollo, se presenta con más frecuencia. Entonces, es otro reflejo del problema, que no solamente es cuestión de ingresos. Y en un país que es pobre, todavía puede haber muchos mejores en la nutrición, a través de programas específicos, educación, programas escolares. Entonces, ¿qué define la pobreza? ¿La pobreza es falta de ingresos o el impacto de la pobreza, que sería malnutrición? Nosotros podemos sí atacar los síntomas de pobreza y eso nos también ayuda a atacar la causa principal de pobreza, que podría ser falta de ingresos o falta de acceso a recursos. Ahora, ¿Y el nivel de desnutrición en el Perú es a falta de qué? ¿Qué es lo que carece? Mira, por un lado está el marcador clásico. Lo que más se ve es la baja talla de tipo nutricional. Perú, después de Guatemala, estoy hablando hace 15 años, era el segundo país de América con más cantidad, o sea, mayor proporción de desnutrición crónica. Guatemala tiene más de la mitad de los niños menores de 5 años con baja talla. Perú lo tenía, como mencionaba John, en 30. Ya estamos
ligeramente por debajo de 20. Eso es lo que el marcador que usamos más desde el punto de vista de la salud. Pero la anemia, las deficiencias específicas, la anemia es la enfermedad nutricional más difundida en el mundo entero, incluso en países ¿Y la desarrollados. anemia es falta de hierro? Eminentemente por falta de hierro y ácido fólico, que es el otro Ajá. nutriente crítico. Y el otro aspecto que ya casi no se ve es esa forma del marasmo nutricional que se ve en hambruna, y todavía lo vemos, por ejemplo, en algunas comunidades específicas. En Guatemala hubo una epidemia de muerte con niños con severidad del estado nutricional, como se ve, digamos, en el sudeste asiático, en el África subsahariana. Pero esa que es un hambre, digamos, extrema, casi siempre ya está en lo que es la región de las Américas, ha ido descendiendo. Y vamos a dar algunas pautas prácticas. ¿Qué es lo que deberían corregir los peruanos para estar bien alimentados? Al margen de los ingresos económicos. O sea, ¿qué pautas alimenticias que tienen que ver ya con la cultura tendríamos que corregir? Bueno, yo lo del alimento quiero dejárselo más Sí, a John, sí, que sí. es su área y es experto en eso. Recordar que la pobreza es un constructo, no hay una variable que me diga esto es pobreza. Los bancos lo identifican como un problema de ingreso financiero. Pobreza también es acceso a los derechos, pobreza es también educación, pobreza es también tener una casa digna, una casa con condiciones. O sea, si vemos eso, si tú me dirías, ¿qué yo hago para prevenir la malnutrición? Es abordar esos determinantes de una manera integrada. Tener acceso a servicios de salud, que los niños y niñas estén inmunizados, que no se enfermen, porque la enfermedad consume nutrientes, y aunque tú le puedes dar al alimento, bueno, el consumo es tal para prevenir la muerte que hace que caiga en un desequilibrio, que es un problema nutricional. Y el tema alimentario, que yo quiero que John sea el que lo A ver, exprese, John, bueno, por ¿qué favor. deberíamos corregir? Bueno, ¿Qué yo creo- deberíamos mejorar en todo caso? Muy bien, hay algunos factores. Primero es acceso a alimentos y bueno, la producción y el acceso. Y en algunos casos hay falta de mercados que proveen insumos suficientes para la dieta que uno requiere hoy en día. Entonces, si hay mejor producción y si, empezando con la sierra, donde los productores no tienen acceso a todos los insumos y servicios necesarios, ellos no están produciendo a niveles de productividad que sus vecinos, bueno, por ejemplo, caso Chile, caso Brasil, Argentina, Uruguay, están produciendo a niveles mucho más altos. Entonces, si los mismos productores pueden consumir más, pueden ser más productivos. Eso es parte del ciclo de, digamos, de malnutrición y poca productividad y menos producción que genera poca productividad, etcétera, etcétera. Entonces es un aspecto. Y también promocionando la dieta andina, que es un concepto que recién estamos manejando, y la primera dama bien lo mencionó de esta semana en el Día Mundial de Alimentación que celebramos esta semana. El concepto es de que hay un rango de productos que son naturales o locales que sí tienen muchos beneficios. Y si nos vamos a consumir más de esos alimentos, podemos tener mejor dieta. Y hay tiene doble filo, ¿no? Digamos, este problema, porque la quinoa es un producto altamente nutritivo con muchos beneficios, pero el precio está subiendo. Sí. Entonces, ¿qué reflexionamos sobre este alza de precios? En un lugar es un señal para el productor de producir más. Y él y ella pueden ganar más, pueden darle más ingresos para comprar más cosas, reinvertir, etc. Pero para un consumidor, eso quiere decir que el precio es más alto. Y si el producto está apreciado a nivel internacional, también los precios de estos productos van a subir. Entonces es un juego, y si los señales del mercado indican a los productores de producir más, y ellos producen más, el precio sí puede bajar, y él o ella por su producción más alta pueden también tener ganancia. Entonces yo creo que el sistema de producción de alimentos es parte de la respuesta a la pregunta. Ahora, hablábamos de los carbohidratos, por ejemplo, que los peruanos abusamos demasiado de los carbohidratos y eso tiene que ver pues con una alimentación balanceada. Pero tiene que ver mucho, y yo quiero también destacar este tema, que es un complemento, a la realidad de la vida actual. La mujer se incorpora cada vez más al trabajo, menor tiempo dedicado a la cocina. El machismo tiene mucho también que ver porque impide que el hombre tenga responsabilidades como la debe tener de la en la alimentación integral, familiar. en la alimentación. Pero ojo, hay un fenómeno actual
que sí, y estamos aplaudiendo, ya después hablaríamos de eso, que es la alimentación saludable. Las transnacionales alimentarias y la industria alimentaria ha producido una cantidad de alimentos que ya están procesados para facilitar ese tipo de vida, que la gran mayoría son alimentos no nutritivos y no saludables, cargados en azúcar, cargados en grasas malísimas, como peor que la de chancho que tú decías, que los ácidos grasos trans, cargado en sal, que son agradables al paladar. Porque uno se come una de las golosinas, la abres, lo único que te cobran es unos céntimos ahí, te la empiezas a comer, te agregas una gaseosa y lo que estás recibiendo es una cantidad de sustancias negativas. Es un petardo. Un petardo y no tiene nutrientes. Y eso, ojo, nosotros estamos muy contentos desde el ángulo de las Naciones Unidas, ver cómo el país está haciendo pasos importantes, al igual que Chile, igual que México, Ecuador, en fin, otros tantos, para tratar de combatir ese tipo de avalancha que es distorsionar nuestros patrones alimentarios. Nuestros niños están tomando mucha más gaseosa que agua, cuando el agua es el líquido natural. Están comiendo las madres, por salir del paso a veces y por la presión laboral que tienen, le dan un sol y van a la escuela y lo que tienen disponibilidad es gaseosa y esos alimentos. Eso es uno de los problemas más graves que tenemos, y bueno, después ya hablaremos de la ley que se está justamente trabajando en el Congreso, que creemos que es un ejemplo en América Latina. Bueno, tenemos que irnos a un último corte y en el siguiente bloque hablaremos de cómo tener una dieta saludable. Ya regresamos. En el programa de hoy estamos hablando de alimentación y nutrición en el Perú. Manuel, John, ¿qué debemos hacer para tener una alimentación balanceada? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta para alimentar bien a nuestros hijos? Bueno, yo voy a empezar de repente él puede complementar, estoy seguro, que en el sentido de tener una dieta balanceada, eso quiere decir que hay, bueno, los alimentos básicos para una comida que ya has conocido, ¿no? Sea carne o otra fuente de proteína, verduras, etc. Lo que yo quiero decir es que donde hay exceso para esos alimentos. Y entonces hay ferias, hay bioferias, que es algo interesante, innovador en el país. Hay nuevas fuentes de alimentación y la nueva cocina en Perú. Yo creo que esos son ejemplos de cómo atraer a la gente a una comida distinta de lo transnacional, de la comida procesada, como estábamos hablando. Entonces hay acceso a esos productos, pero cada vez que hay señales para los productores producir más de ese tipo de productos, habrá más. O sea, es importante que tengamos en cuenta de dónde vienen nuestros alimentos. Bueno, la FAO empieza y termina con los productores, ¿verdad? Nuestro interés es en erradicar el hambre y la malnutrición, pero eso proviene de los productores. Entonces, gracias por hacer el punto, ¿no? Y que el productor es la base de la alimentación. Ahora, creo que hay leyes en curso para un poco favorecer la alimentación saludable. Cuéntanos los proyectos de ley que hay. Sí, mira, complementando lo que muy claramente señala John, el tema o sea, la cultura nutricional se ha cambiado notablemente por justamente el incremento notable de desarrollo de la industria productora de alimentos. Eso ha generado en el mundo entero, no solo en Perú, un cambio brusco, por lo que mencionábamos, los cambios sociales que determinan menor tiempo de dedicación a la cocción y a la preparación de alimentos. Además, también es la fuerza tan grande de la publicidad. Concord TV ha hecho un estudio muy interesante, muy elocuente, en que la televisión, y utilizamos este espacio, destina demasiada propaganda a alimentos no nutritivos, sobre todo en horas en el que los niños son víctimas de factores externos que lo van a llevar a consumir esos alimentos. Por ejemplo, si tú tienes un cereal que te trae un regalito, el niño no le interesa el cereal, va a querer que su padre lo compre para tener el regalito. Si tú tienes un payasito que te estimula a comer, aunque tú no tengas hambre ni necesites alimentar, quieres entrar ahí porque el ambiente de juego y el ambiente del payasito y el regalito que te dan es lo que motiva y va distorsionando tu patrón natural de necesidad de alimentos. Entonces, ese elemento es uno de los que la ley tiene en cuenta. Publicidad, restringir la publicidad en horarios donde los niños están mucho más sensibles a la información, tratar de no utilizar a niños ni usar
políticas engañosas de decir, si te tomas un vaso de este tipo de leche, vas a crecer 3 centímetros, ni crear glamour, o sea, cosas atractivas, de que como se ocurrió con el cigarrillo, aquel precisamente una de las personas que lo anunciaron murió de cáncer, tratar de no utilizar el alimento en este tipo de propaganda. Otro elemento es el desarrollo de kioscos saludables, sobre todo en las escuelas. Hay que tratar de que donde uno desempeña su vida con más tiempo, centro de trabajo, pero en los niños todavía es más crítico, porque la programación de las enfermedades ocurre desde temprano. Y si tú en la escuela ofreces kioscos con productos naturales, frutas, vegetales, eliminas las gaseosas, eliminas la chatarra o los alimentos no saludables y propones esto, vas creando una cultura para que el niño sepa que eso también es agradable. Lo que tenemos que tener imaginación. Ese es otro elemento que la ley tiene. Tercero, promover la actividad física. ¿Dónde está esta ley, por favor? Esta ley, bueno, nosotros como organismos internacionales estamos apoyando al Congreso de la República, particularmente a la Comisión de Defensa del Consumidor, y hemos trabajado también con ASPEC, tanto con el congresista Jaime Delgado como el señor Crisólogo Cáceres y otros muchos con Concord TV, y estamos asesorándolo porque esto es un problema de decisión soberana del país, no es un problema de organismos de Naciones Unidas, pero nos han solicitado este apoyo y estamos apoyándole, dándole las informaciones, compartiendo otros resultados. Estados Unidos, precisamente la primera dama Michelle Obama, que es el país, digamos, eminentemente capitalista de la América, está controlando la calidad de alimentos en las escuelas, está controlando y promoviendo actividad física. Nuestros profesores de educación física muchas veces son los primeros que cesan por razones económicas, cuando la actividad física y los recesos escolares de mi época eran importantes. Pero es que aquí hay colegios que ni siquiera tienen espacio para practicar educación física. Así es. Entonces, te digo, esto es un fenómeno de amplio espectro, es un fenómeno que requiere de muchas intervenciones y donde justamente esta ley da una plataforma jurídica para poder no solo tener la ley, sino aplicarla después y está el tema de la producción, porque yo puedo decir, voy a suprimir esto, no hay alimentos de tal tipo hiperprocesados en las escuelas, pero ¿dónde está el alimento natural que hay que producir en las tierras peruanas? Háblanos de la dieta andina. Bueno, muy bien. ¿De qué consta la dieta andina? Bueno, muy bien, como hemos hablado antes, la dieta andina no solamente de la sierra, porque uno piensa andina, sierra, pero es más bien de los países andinos, en este caso de Perú. Y, con la costa incluida. Sí, con la costa y la selva incluida, ¿no? Entonces, eso quiere decir las frutas del país, las verduras del país, los granos nacionales que hay, y peces, y todo eso es una dieta al alcance del, digamos, al peruano. Los precios varían en algunos de los productos, pero con más producción los precios también pueden bajarse. Y la primera dama ha hecho una comparación de la dieta andina con la dieta mediterránea. Y yo creo que es válido por dos razones. Primero, es una dieta saludable. Segundo, se puede venderle, se puede market ese tipo de dieta, porque el mundo está buscándolo y los peruanos también. Y como todo el auge de la gastronomía peruana, yo creo que hay una combinación de factores que sí puede venderse y usarle para que la gente sepa y se aprovecha de esas posibilidades. Y bueno, si me permite, solamente para agregar, si hablamos de la dieta andina, debemos mencionar la quinoa. Y el año entrante es el año internacional de la quinoa, de 2013. Y la quinoa en ese caso es un ejemplar de los cultivos que se dicen los cultivos olvidados. No solamente en el Perú, pero en todo el mundo. Hay cultivos nacionales o locales de varios zonas. Subvalorado, digamos, ¿no? Sí, olvidados en ese cuando sentido. La quinoa es como la carne, digamos, o sea, una proteína increíble. Altísima, con otras virtudes también de aminoácidos y ácidos grasos esenciales. O las menestras que tenemos también. ¿no? Entonces, estamos promocionándolo. La FAO invitó a la primera dama a ser la embajadora especial para la quinoa el año entrante. Ella aceptó con mucho gusto y hay un sinnúmero de actividades a nivel nacional y global para promocionar su consumo y la investigación y servicios que pueden llegar a los productores para que ellos produzcan más quinoa. Y como digo, es solamente un ejemplo de los cultivos andinos y cultivos olvidados que pueden ser promocionados. ¿Qué otros cultivos encontramos? La kiwicha, caniwa, oyuca, y bueno, los frutos también. Bueno, sabemos que aquí la fruta es muy apreciada en los jugos, pero a nivel mundial
todos no conocen bien las frutas de los países andinos, eso también es posible. Entonces ese tipo de producto lo van a promocionar a través de seminarios técnicos, pero también con ferias. Y la mistura lo promociona este año como el grano básico de la mistura, para dar un ejemplo. ¿Y es verdad que en la NASA, que los astronautas consumen quinoa, kiwicha? Sí, yo no he trabajado directamente en ese espacio, pero sí, el tema es que la quina y la kiwicha tiene 16% de proteína, comparable, como habíamos mencionado, con el trigo y otros. ¿Y qué ocurre? Que cuando estás en un espacio totalmente, digamos, aislado, la cantidad de alimentos, la densidad de nutrientes, o sea, la cantidad de alimentos por volumen que uno ingiera, además de llevarlo en la travesía, tiene que ser de alta eficiencia. Yo no puedo estar tomando algo que no me nutra, porque primero, eso pesa para llevarlo. Entonces se ha visto que la quinoa es un alimento de una altísima densidad energética, igual que la palta o el aguacate. El aguacate es una de las frutas más nutritivas y con la mejor grasa, y con la mejor grasa deliciosa. Y eso yo creo que es uno de los elementos que... Además, por ejemplo, hay leche de quinoa. Y he leído por allí que de aquí al próximo año se va a incrementar en un 70% el consumo de pan hecho con granos andinos, lo cual me parece una buena noticia, porque dependemos mucho del trigo y nosotros no somos autosuficientes en trigo. Y hay un tema, mira, la fibra vegetal es fundamental para la salud, evita cáncer del colon, tiene unos beneficios desde el punto de vista cardiovascular. Y la fibra, esas cajitas de jugo que venden por ahí, no tiene nada de fibra. Eso es realmente agua con azúcar y pulpa sintética. Sin embargo, la fruta, la chirimoya, que es un producto peruano, la lúcuma, que cuando yo vine aquí por primera vez descubrí y pensé que estaba en el paraíso terrenal, o sea, porque son alimentos que son altamente dulces y no tiene el efecto negativo como lo puede tener los dulces artificiales. Por ejemplo, es el colmo que cuando uno va aquí a un restaurante de comida rápida, el combo siempre viene con gaseosa. Claro, ¿No? ¿Por qué el combo siempre tiene que venir con gaseosa? ¿Por qué no puede venir con un jugo de frutas, por ejemplo? O aunque sea con una limonada. Y jugo de fruta hecho ahí, ¿no? Claro. No el que abran una caja, porque ese... Hay otras experiencias que yo considero exitosas. Por ejemplo, en Colombia, cuando uno va a un restaurante de comida rápida, no es la gaseosa, sino es el jugo de frutas. Claro. Entonces ya tienen las pulpas preparadas y el jugo sale de manera instantánea, ¿no? Bueno, lamentablemente el programa se está terminando. No sé si quieren dar un mensaje final para las personas que están en sus casas y que quieren darle a sus hijos una buena alimentación. Sí, cómo no. Por mi parte quiero decir que, como hemos visto en cuanto de la malnutrición y desnutrición, hay avances. Yo creo que hay muchas posibilidades de avanzar en ese tema de la dieta andina, de comer más saludable, y hay programas de actividades y ojalá que todos nos ayudemos para hacerlo juntos. Y finalmente que justamente con OPS, con el congresista Jaime Delgado y el municipio de Miraflores, hemos hablado de hacer una especie de concurso entre las escuelas en la zona para promocionar la lonchera saludable y el kiosco saludable. Sí. Para mí es un ejemplo de que sí se puede hacer algo, servir como modelo para el país. Y por mi parte podría complementar ya lo que ha señalado John. Perú es un país privilegiado por su biodiversidad, el amplio espectro de alimentos diversos, deliciosos. Hay el lema del Ministerio de Salud: come rico, come sano, come peruano, que yo creo que hay que destacar. Pero además, el privilegio también está en que se ha priorizado el tema de la alimentación, la nutrición, como un elemento fundamental para el desarrollo humano. Y esto es conllevar abordajes multisectoriales y abordajes sobre todo de inclusión social para que los grupos menos privilegiados puedan disponer de alimentos que sean los adecuados. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, ha sido muy importante todo lo que nos han contado. Mire, señora, sancoche su quinoa, corte todas las verduritas que tenga en su casa, lo que tenga, y hagan una ensalada. En vez de hacer arroz con leche, haga lo mismo, pero en vez de arroz, échele quinoa. A la sopa de verduras, échele quinoa. Comer sano no es caro. Chao.